Capítulo 25. Últimos preparativos. Cuando Sakura se despertó al día siguiente, encontró a Arturia sentada en el sillón, sorbiendo tranquilamente su té de la mañana. Tuvieron una breve conversación, en la que el rey de los caballeros explicó que el ritual para la convocatoria del Grial iba a tener lugar en unos 10 días. Cuando Gilgamesh también entró en la habitación, Arturia abordó el problema de lo que deberían permitir que Souken supiera. Sakura estaba tensa cuando hablaba de él, y Arturia también estaba un poco nerviosa, pero fue el rey de los héroes quien le dijo a la niña cuáles eran las mejores cosas para decirle. Taiga, Shirou, Rin y Ella se entristecieron mucho cuando escucharon que Sakura no los acompañaría a Alemania, pero la chica de cabello púrpura los tranquilizó serenamente, animándolos a ir y divertirse. Entonces, al día siguiente, los cuatro tomaron un avión a Alemania. Y cuando Illa la llamó por teléfono para informarle que habían llegado al Hotel Insvern de una pieza, Arturia pudo respirar aliviada, sabiendo que estaban a salvo. Llegaba el momento de que el Grial finalmente fuera destruido. 7 años desde el final de la Cuarta Guerra del Grial casi habían terminado, y ese sería el mejor momento para realizar la invocación, como habían investigado en Londres. Se había almacenado una gran cantidad de maná en las gemas que los Ainsverns le habían dado a Arturia en Alemania. El rey de los caballeros sabía cómo usar correctamente la magia para hacer el ritual correctamente. Y tenían un recipiente. Todo estaba listo. Sin embargo, había algunos detalles que debían debatirse. Arturia era consciente del hecho de que iba a tener que usar Excalibur en un golpe directo contra el Grial materializado, pero sabía que su espada probablemente no sería lo suficientemente fuerte como para destruir tanto la encarnación de la copa como purificar su esencia. Sería necesario un doble ataque, como ya se había dado cuenta mucho tiempo antes, para borrar esa corrupción del mundo para siempre, pero no tenía el poder suficiente para hacerlo. Necesitaba a Gilgamesh, quien resultó ser probablemente el espíritu heroico más fuerte que existe, para ayudarla. Sin embargo, estaba un poco insegura. Ella no sabía si él estaría de acuerdo en usar sus nobles fantasmas para destruir el Grial, pero tenía que preguntar. Por lo tanto, el día después de que ella se fue a Alemania con los demás, Arturia reunió su coraje, reprendiéndose internamente por tener que hacerlo. Sabía que era muy poco probable que la lastimara o la rechazara, y le preguntó a Gilgamesh si estaría dispuesto. Usaré el día del ritual. Su expresión era extraña, por lo que rápidamente continuó. Sé lo preciosa que sea para ti, y soy consciente del hecho de que destruir un artefacto corrupto probablemente no sea digno de su poder. Pero, Excalibur por sí solo no es suficiente, y tú son la única persona con un ataque noble fantasma más poderoso que el mío. Él permaneció en silencio durante un largo rato, poniendo a Arturia bastante nerviosa, incluso si hacía todo lo posible por ocultarlo. Lo estaba considerando. Cuando habían estado haciendo la investigación necesaria en Londres, ya se había dado cuenta de que no se necesitaban uno, sino 2 ataques muy poderosos para poder superar el Grial. La espada de Arturia sin duda podría purificar la oscuridad de la sustancia una vez que la copa fue convocada adecuadamente en el mundo, y no de la manera imperfecta de 7 años antes, pero entonces no quedaría suficiente energía para aniquilar también el poder del Grial. La fuerza de Ea sería más que apropiada para dar el golpe de gracia. Después de todo, se suponía que el Grial era parte de los inmensos tesoros de Gilgamesh, pero ya no podía considerarse como tal debido a su corrupción. Tenía que deshacerse de él, por lo tanto, ayudar a Arturia con el golpe final era algo que le atraía. Y no pudo evitar considerar que Excalibur, en su brillo puro, y Ea, en su poderosa gloria, bueno, sería muy interesante ver su inmenso poder combinado. Lentamente, avanzando con la cabeza. La presencia de Excalibur es lo que hace que el escenario sea lo suficientemente digno para Ea, y que nuestros nobles fantasmas desaten sus habilidades juntos en lugar de uno contra el otro, es probablemente algo que nunca ha sucedido en la historia. Algo de lo que incluso yo nunca he sido testigo. Será fascinante para ver. Arturia no había esperado que aceptara tan rápido. Y ella no había considerado las cosas desde esa perspectiva. Pero tenía que admitir, tenía curiosidad por ver ese evento también.
Sin duda fue históricamente sin precedentes, y sería indudablemente intrigante observarlo, aunque con suerte desde una distancia segura, porque dudaba que el Grial fuera dominado sin una gran explosión. Otro asunto que necesitaba atención era el papel de Kirei y Zouken. Eran factores impredecibles, pero desafortunadamente peligrosos. Gilgamesh sabía que Arturia estaba muy preocupada por ellos. Sin embargo, no quería que ella perdiera el tiempo preocupándose por el riesgo que representaba a Kirei, por lo que la convenció de que fuera a la iglesia con él para ver al sacerdote en persona y formar su opinión sobre la realidad de la situación. Arturia lo pensó y luego ayudó con cautela. Antes de que se fuera por desmaterialización, el rey de los héroes también le ordenó que hablara lo menos posible con el mestizo, porque no quería que ella estuviera en su compañía nauseabundamente aburrida por más tiempo del necesario. El viejo y arrugado hombre acababa de permitir que la niña saliera del calabozo por el día, y él también salió, caminando por los oscuros callejones de la mansión. Una cruel sonrisa apareció en su rostro. Había recibido una noticia que había sido muy satisfecho de oír. El Grial estaba a punto de aparecer nuevamente en el mundo de los vivos. Y Sakura era de hecho la mejor persona para hacer el barco, por lo tanto, todo iría de acuerdo con su planificación. Sería difícil para sus planos seguir el camino que él quería si ella se convertía por completo en la encarnación de la copa, pero él tenía una forma de sortear ese obstáculo. La inclinación sádica de su boca se ensanchó. Shinji-san. El chico había estado esperando afuera de una de las habitaciones, lanzando una mirada sucia a su hermana mientras pasaba junto a él. Zouken indicó las escaleras para bajar con una ligera inclinación de la cabeza, ordenando sin palabras al niño que lo siga. Como estaban en una habitación apenas iluminada al lado de la bodega de gusanos, el jefe de la familia Matou explicó la situación de una manera que Shinji podía entender. El niño no estaba al tanto de la verdadera naturaleza de su familia, pero tenía suficiente conocimiento sobre las guerras del Santo Grial para entender lo que su abuelo le estaba diciendo. Y tenía suficientes idiotez para animarse ante la perspectiva de lo que iba a suceder. La expresión de Zouken era seria, mientras dejaba más detalles para el niño. Si haces lo que te digo, exactamente como te digo, podremos obtener el Grial. Shinji se mostró celosamente, obviamente ansioso por complacer a su abuelo. Recuerda, muchacho, sigue mis instrucciones con precisión exacta. Cuando el hombre mayor llegó a los detalles de lo que se necesitaba hacer el día de la convocatoria, fue muy directo al decir lo que le iba a pasar a Sakura. Ella morirá. Shinji pareció dudar por un segundo, pero su expresión inmediatamente se volvió despectiva. Ella nunca fue nada especial de todos modos. Descartando la vida de su hermana con unas pocas palabras, el joven al menos demuestra estar relacionado con él de alguna manera. Pero su valor no era mayor que eso a los ojos de Zouken. Sí, el chico cumpliría su propósito, y lo iba a hacer espléndidamente. Finalmente, podría haber un descendiente de Matou que fuera digno de completar sus planos, al menos durante los últimos segundos de su existencia completamente inútil. Shinji se sintió muy orgulloso. Finalmente pudo probar cuánto mejor era que esa muchacha, y tuvo la oportunidad de mostrárselo a su abuelo, quien confiaba en él para que lo ayudara. Iba a darlo todo para que su valor fuera evidente. Zouken vio esos pensamientos claramente en la expresión de los 14 años. El niño fue tan fácilmente manipulado. El jefe de la familia Matou habría puesto los ojos en blanco, si todavía hubiera tenido cuencas en los ojos para hacerlo. Conocer a Kirei fue una experiencia bastante extraña para Arturia. Ella se sintió más que un poco repelida por él, y solo el hecho de que Gilgamesh estaba a su lado le impidió atacarlo. Más de una vez, al escuchar que el hombre la ridiculizaba con desdén y cuáles eran sus razones para convocar al Grial, ella estaba a punto de perder la paciencia y al menos hacer un comentario agudo, pero la mano del rey de los héroes estuvo en su brazo todo el tiempo. Extrañamente manteniéndola tranquila y serena. Sabía que era inútil tratar de decirle algo al sacerdote para sacarlo de sus ideas falsas. No valía la pena. Y sería aún más inútil enojarse visiblemente con él. Sin embargo, lo que hizo que Arturia mantuviera su fachada fría fue el hecho de que cada vez que Kirei le dirigió un insulto, podía sentir que Gilgamesh se apretaba un poco y sabía que él estaba enojado en su nombre. Eso fue, casi, dulce de su parte.
Alejó esos pensamientos y se concentró en observar al sacerdote. Ser capaz de mantener la calma le permitirá ver la situación muy profundamente. Kirei era un hombre arrogante y desdeñoso, y Arturia podía ver claramente la diferencia de Gilgamesh. El rey de los héroes era arrogante y a veces desdeñoso, pero no era rencoroso, ni traidor, ni intencionalmente cruel. La arrogancia que poseía tenía una razón. Era sabio y conocedor más allá de sus años, ya que fue el primer héroe y, por lo tanto, el rey de todos ellos. Kirei no. Tan pronto como salió de la iglesia para que él pudiera desmaterializar a Arturia de regreso a su departamento, ella procedió a revelar sus pensamientos y consideraciones a Gilgamesh. Y, para su sorpresa, él le dio una sonrisa impresionada. Muy interesante, rey de los caballeros. Parece que no solo yo soy capaz de entender que, va a la inversa también. Su voz bajó mientras la miraba. Continuamente demuestras lo verdaderamente admirable que eres. Sus miradas se encontraron, y él de repente se acercó a ella, con una de sus manos sobre su hombro. Instintivamente, dado que sus acciones habían sido abruptas, ella dio un paso atrás, y vio cómo eso parecía molestarlo. Su mano se apartó de ella y apartó la vista. Su voz parecía tensa. Puedo ver que, sin importar las circunstancias, nunca dejarás que alguien cercano a ti. El aliento se le quedó atascado en la garganta. Él, realmente pensó que ella no lo dejaba acercarse. Después de todo lo que había sucedido entre ellos, todavía pensaba que ella no lo dejaba estar más cerca de lo que nadie más había estado con ella. Que ella no se estaba abriendo a él más de lo que nunca lo había hecho con alguien más. Realmente pensaba que no había demostrado ser digno de estar cerca de ella. Aunque, tenía que admitir que el paso atrás que había dado por instinto no era exactamente una prueba del hecho de que tenía fe en él. Antes de que pudiera considerar sus acciones cuidadosamente, dio un paso adelante y puso su mano en su mejilla, haciéndole girar la cabeza para mirarla nuevamente. Y ella le excita, con una pequeña pero seria sonrisa, permitiendo que sus palabras se escapen. Confío en ti ahora, Gilgamesh. Sus ojos rojos se abrieron por una fracción de segundo antes de oscurecerse ligeramente, pero no con ira. No, esta vez no. Esta vez, sus ojos se oscurecieron de anhelo. Había esperado tanto tiempo para escuchar algo, cualquier cosa, de los labios de Arturia que indicara que realmente había llegado a preocuparse un poco por él, y lo que acababa de decir superó sus mejores expectativas. Saber que se había ganado la confianza del rey de los caballeros, y escucharla decirle eso con una sonrisa, hizo que algo despertara dentro de él, algo cálido y maravilloso que había estado creciendo dentro de él durante los últimos años junto con esa mujer. Inclinándose hacia adelante, rápidamente la tomó en sus brazos, una mano yendo detrás de su cabeza para acercar su rostro a él y la otra alrededor de su cintura. Sus ojos estaban profundamente enfocados el uno en el otro, verde sobre rojo, y sus labios estaban separados por milímetros. Y en ese momento sonó el móvil de Arturia. Lentamente, de mala gana, los dos reyes se separaron. No fue la primera vez que fueron interrumpidos, ni fue la segunda. Y ambos se sintieron más que un poco decepcionados. A ellos, les hubiera gustado que sucediera algo más. Arturia se giró un poco para contestar la llamada, que era de Iria, y tuvo que mantenerse corta debido al alto costo de una conexión telefónica intercontinental. La niña felizmente habló sobre el hotel, describiendo brevemente que también había sido construido y cómo los otros huéspedes estaban disfrutando de su estadía. Mientras escuchaba a la niña, Arturia sintió algo contra su mano y notó el llavero que Gilgamesh le había regalado. Ella no pudo evitar sonreír y respondió cálidamente a su alumno antes de finalizar la comunicación. No se había dado cuenta de que Gilgamesh la había visto mirar el llavero, pero no se perdió la mirada poderosa que él le dirigía. Él extendió la mano para tocar el llavero, sus dedos también rozaron su mano. El contacto envió electricidad a través de ella, y ninguno de ellos rompió su intensa mirada. Después de unos segundos, sin embargo, él se apartó de ella, levantó una mano para despedirse y le dijo que volvería al día siguiente. Luego desapareció. El rey de los caballeros miró su móvil, antes de recuperarse y entrar a su departamento. Su mente volvió inexorablemente a lo que casi había sucedido entre ella y Gilgamesh, y tuvo que admitir que había deseado que ese momento entre ellos durara un poco más.
porque sabía que si sus labios se encontraban, no sería un simple toque. Oh, no. Sería mucho, mucho más. Y por la vida de ella, no podía entender por qué el pensamiento era a la vez aterrador y extraordinariamente fascinante. Casi tuvo que enterrar su rostro en sus manos. Se había vuelto tan constante en su vida, que incluso ella estaba aprendiendo su vocabulario. Entre todos los últimos preparativos que tuvieron que hacerse para la invocación, Arturia pasó bastante tiempo meditando, para estabilizar sus niveles de maná para poder realizar la ceremonia correctamente. El tiempo pasó rápidamente y llegó el día del ritual. En su vestido azul oscuro con su armadura plateada encima, el rey de los caballeros sostenía su espada invisible en su mano mientras se materializaba en el patio de la iglesia con Gilgamesh. El rey de los héroes también llevaba su armadura dorada, y su expresión era ilegible. Después de intercambiar una mirada, entraron al edificio, yendo hacia la habitación que Kirei había indicado como el lugar correcto para tener grandes concentraciones de maná requeridas para la invocación. La habitación era bastante grande, con un altar en el medio, y por lo demás vacía y sin decoraciones innecesarias. Escoltada por Kirei, Sakura entró en la habitación justo después de ellos. Llevaba su uniforme escolar normal, y parecía estar mucho más tranquila de lo habitual, y sin su timidez habitual. Cuando vio a los dos reyes, les saludó con la cabeza, pero ambos pudieron ver en sus ojos que estaba agradecida por su presencia y aliviada, probablemente por el hecho de que el ritual realmente tendría lugar. Una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en su rostro, y entonces fue bastante obvio lo mucho que esperaba poder finalmente ser libre. Kirei, que no había visto la expresión de la niña, salió brevemente de la habitación para cerrar la iglesia y asegurarse de que no la interrumpieran. Y cuando la niña se subió al altar para prepararse para convertirse en la vasija, Arturia y Gilgamesh se miraron. Brillantes ojos verdes y sangre roja se encontraron, ambos acostumbrados a esas miradas penetrantes que habían compartido más de una vez. Él le dio una pequeña sonrisa, y su mano se acercó, claramente subiendo para tomar su mejilla, pero ella lo interceptó a mitad de camino, agarrándola con la suya. Estaban uno frente al otro, con Arturia agarrando su mano, cerca de su cara, a donde había estado apuntando. Sus ojos estaban en conflicto, pero ella decidió rápidamente: tenemos que comenzar el ritual. Gilgamesh le dio un breve asentimiento, pero no pudo evitarlo. Como ella sostenía su mano, él giró la suya entre sus manos, y entrelazó sus dedos. Su boca se abrió con sorpresa, y sus ojos se vieron atraídos por sus labios de inmediato. Había estado tan cerca de ellos solo unos días antes. Pero lo que ella había dicho era cierto, era hora de comenzar la convocatoria. Con su mano en la de él, la presionaba breve pero firmemente, sin decir nada, asegurándose de que ella recordara que él estaba allí a su lado. Sabía que ella entendía, y le devolvió el sentimiento, cuando ella le devolvió el presionado. Y antes de que ella pudiera terminar la conexión, él trajo fugazmente sus dedos entrelazados a sus labios, y besó el dorso de su mano. Sus ojos estaban en los de él todo el tiempo, y él sabía que, de alguna manera, ella realmente había apreciado el gesto. Sin otra palabra, todos los contactos entre los dos reyes cesaron y, cuando Kirei entró de nuevo en la habitación, se volvieron hacia el altar, donde Sakura estaba acostada con los ojos cerrados. Era hora de comenzar la ceremonia.